Bienvenidos a nuestra tercera temporada de A Tiempo con Casinelli. Gracias por continuar siempre atentos, no solamente a nuestra programación, sino a los distintos temas que abordamos de interés, sobre todo en lo que tiene relación con producción, con comercio, con impulso a las actividades del país. Hoy, un programa especial. Pablo Guevara, socio de Andersen Tax and Legal, nos acompañará para analizar una ley que tiene un impacto hacia el futuro, la Ley de Fomento Productivo y su reglamento. Acompáñenos aquí en A Tiempo con Casinelli, tercera temporada. Y efectivamente para nosotros es un gusto iniciar una nueva temporada de A Tiempo con Casinelli, precisamente con una de las personalidades de más renombre en el mundo de la asesoría en temas tributarios. Y me refiero a Pablo Guevara. Pablo Guevara es principal de la firma Andersen Tax and Legal del Ecuador y como tal es un referente del debido manejo que se debe hacer dentro de la consultoría en temas, entre otros, los tributarios. Bienvenido, Pablo, es un gusto tenerte en este programa A Tiempo con Casinelli y sobre todo abordar contigo temas de enorme interés en distintos aspectos, pero en primer lugar la firma Andersen Tax and Legal. Su alcance está en todo el Ecuador. ¿Cuáles son las proyecciones que tiene actualmente? Bueno, primero muchas gracias por la introducción, por la invitación. Andersen es una firma especializada en temas empresariales en lo que tiene que ver con lo tributario y tiene la característica de ver lo tributario como un fenómeno integral que está presente en cada una de las actividades empresariales. En las actividades empresariales tú tienes contratos mercantiles que tienen efectos tributarios, tienes decisiones contables que tienen efectos tributarios, todo tiene efecto tributario y nuestro aporte a la comprensión y a la buena práctica es justamente asesorar a las empresas a aprovechar lo que la norma tributaria te permite aprovechar y cumplir aquello que la norma te exige cumplir. Sí, Pablo, efectivamente la consultoría en materia tributaria cada vez coge más auge, pero en particular en la firma que ustedes dirigen, creo que tienen un valor no agregado, sino un gran valor, sobre todo para el segmento al que llega nuestro programa. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque nosotros trabajamos mucho en nuestras distintas actividades de manera internacional, buscamos esa sinergia internacional. Entonces yo te hago un caso práctico. Yo quiero una consultoría tributaria porque tengo un negocio con Dubái, con Emiratos o lo tengo con Canadá. Y me acerco a una firma consultora ecuatoriana. Andersen tiene la posibilidad de darme el acceso de una consultoría con valor agregado hacia cualquier parte del mundo. Esa es una de las principales características de una firma global. Andersen Tax es una firma que tiene presencia en casi 50 países en el mundo, más de 100 oficinas en el mundo, en Dubái también estamos. Eso te permite no solamente controlar el efecto tributario de tus decisiones empresariales en el Ecuador, sino también los efectos que va a tener en Dubái. Porque los negocios en ocasiones no solamente son tampoco entre dos estados, puede haber un tercer estado que también forma parte de esta actividad empresarial y el contar con una firma que te permita tener oficinas en los diferentes lugares con especialistas en temas tributarios, identifica de manera más eficiente cuáles son las oportunidades, las amenazas que pueda tener tu actividad. En el Ecuador se han dado muchas reformas tributarias en los últimos años. Lo hemos comentado contigo en distintas oportunidades y en foros a los que hemos asistido. Casi diría que cada 3 o 4 meses tenemos la oportunidad de volvernos a encontrar en un foro y opinar sobre la nueva reforma y vamos viendo la línea de tiempo. Todas las reformas tributarias, por lo menos la gran mayoría, siempre están respaldadas, entre comillas, con un discurso que dice esto es para fomentar producción, empleo, inversión. Recientemente pasamos una ley de fomento productivo el año pasado, cuyo reglamento se expidió hace pocas semanas y que todavía está en discusión. Pero en la mitad de aquello ya se habla de un nuevo proyecto de ley de fomento productivo. En términos generales,
todas estas leyes que buscan incentivar y atraer, ¿realmente piensas que lo hacen o finalmente el inversionista ve tanta legislación como un tema tan cambiante que al final lo que genera es dudas? Mira, lo cambiante no es lo malo. El problema está en el amor y el desamor a la actividad privada. Si es que hubiera una sola línea de cambios normativos que vayan haciendo perfectible en esa misma línea, daría, creo yo, mejores resultados que estar probando con pócimas contrarias. Empresario te amo, empresario no te amo. Te amo paraíso fiscal, no te amo paraíso fiscal. Te amo beneficiario efectivo, no te amo beneficiario efectivo. Eso confunde al sector privado y al inversionista que no está acostumbrado a ambientes de negocio tan volátiles como se presenta en el caso del Ecuador. Entonces, que hayan muchas reformas yo no creo que sea malo. De hecho, creo que para poder modificar en una buena línea la normativa que tenemos en el Ecuador va a ser necesario muchas reformas. Yo lo he comparado con Harry Potter. Si Harry Potter 1 fue tan emocionante como fue el número 7, es un éxito la saga. Sí, pero si es que el 1 y el 7 terminan en historias diferentes, en confusiones de personajes, eso no es una buena saga. ¿Sí? Entonces, si se habla de una ley de fomento 2, nuestro Harry Potter 2, ojalá que vaya en la misma línea de la ley de fomento productivo, que no sea una contradicción. Sin embargo, se confunden los capítulos, ¿no? Yo te voy a dar un ejemplo, por ejemplo, de un tema que para mí generó mucha expectativa cuando salió el COPSI años atrás, y que después se reformó en el mismo COPSI, que son los famosos contratos de inversión. Yo mismo, te soy honesto, que analizo el tema, me confundo con las temporalidades, ¿no? Hoy nuevamente se habla del contrato de inversión y se hacen unos alcances hacia el futuro y hacia el pasado. Uno no sabe si aquello que suscribió y que le dio una determinada estabilidad empata o no empata adecuadamente con lo que la nueva normativa dice. Es decir, al final del camino, hablar tantas veces sobre una misma materia puede conllevar a una confusión. En el tema del contrato de inversión, por ejemplo, solo para hablar de ese tema específico, ¿no tienes tú la misma sensación a veces de que hay una imprecisión que hace que obligatoriamente el que quiere acogerse a ese beneficio acabe teniendo dudas cuál mismo es la aplicación que puede tener el resultado? Hay un fenómeno en el Ecuador y es hacer normas vacías. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Te establece la disposición que tienes un beneficio tributario, pero no te alcanza a identificar con claridad cuáles son las condiciones que debes de cumplir para poder acceder a él. Y se subordina esas condiciones que debían estar contenidas en la ley para dar mayor seguridad, se subordinan a normas de inferior jerarquía. Cuando las normas de inferior jerarquía comienzan a moverse en diferentes sentidos, hacen que sea ineficiente la ley, porque la ley está subordinada al reglamento. Y eso es un fenómeno que no es del anterior gobierno, en realidad ya es un fenómeno que viene arrastrando nuestra conformación de ley desde hace muchas décadas atrás. Y eso hace imperfecta la ley, porque los legisladores quieren producir rápido una ley de incentivos productivos y el gobierno nacional está interesado en dar un mensaje positivo al mercado, pero al momento de diseñarlo técnicamente, alcanzan a dar una idea y el resto los reglamentos. Y el problema está en que las personas que hacen los reglamentos tienen una agenda diferente, sí, una concepción diferente, entonces comienzan a limitar los derechos que tiene o los que aparentemente propone una ley de incentivos tributarios. Te pongo un ejemplo. Imagínate que con la ley de fomento productivo, si tú haces una inversión productiva en el sector turístico, califica como sector priorizado, es nuevo el sector priorizado del turismo. Pero en contraposición a eso hay otra disposición que dice que el IVA acumulado de la adquisición de tus bienes para hacer cualquier tipo de adquisición, entre ellas obviamente el hacer el hotel donde vas a desarrollar o el complejo donde vas a desarrollar tu actividad turística, el IVA que tú acumulas, crédito tributario, solamente lo puedes aprovechar por 5 años. Para una actividad turística que es de largo plazo. Claro, entonces, en el caso particular de una actividad turística, por un lado tiene un beneficio del impuesto de renta y por otro lado tiene un perjuicio absurdo. No tiene sentido que se pierda un crédito tributario de IVA que puedo yo aprovecharlo a lo largo del tiempo. Y si es que yo he acumulado un crédito tributario alto
en buena hora, porque mi inversión fue alta. Entonces el mensaje es contradictorio. Esas son las cosas que considero yo son las imperfecciones de la norma, que si es que hay varias reformas en el futuro que vayan modificando esos absurdos, en buena hora. Claro, pero seguimos con las reformas de las reformas y eso evidentemente trae una confusión final. Vamos a abordar este tema en particular que tiene que ver con los incentivos finalmente. Y para el efecto volvemos luego de una pequeña pausa. Okay. Pablo, antes de entrar al corte, conversábamos un poco de este problema que ocasiona el exceso de normatividad, sobre todo cuando atrás de la normatividad el impulso que se quiere dar es a todo lo que tiene que ver con inversiones, confianza, etc. Desde el COPSI, que fue expedido allá en el año 2010, en diciembre del 2010, a la fecha han pasado muchas cosas. Pero desde el COPSI para acá, tal vez la más relevante sea la última ley expedida de fomento productivo. ¿Qué cambios ves tú en esa temporalidad, del 2010 acá, en estas dos leyes? A ver, una diferencia importantísima es que el COPSI es una ley permanente, no ha sido modificada. Lo que tenemos con la ley orgánica de fomento productivo es una ley temporal que va a terminar. Tiene de vida 24 meses que se pueden extender por 24 meses más. Es una ley a la medida para el momento. Para el momento, por la necesidad. Es como cuando tú tienes en el comercio venta de vehículos. Y tú dices, mira, yo te doy la venta de vehículos y por la venta de vehículos te voy a dar un año de asistencia técnica. Y con la asistencia técnica lo que buscas es que vengan clientes. Lo que busca Ecuador, o lo que buscaba Ecuador con el COPSI, el Código Orgánico de la Producción, era dar ese incentivo a que venga el inversionista, ¿sí? Pero no le estaba funcionando tan bien como quería. Por tanto, lo mismo como ocurre con la venta de vehículos en diciembre, quieres mejorar las ventas y tú dices, miren, los que compren en diciembre, no solamente te voy a dar la asistencia técnica, sino que te voy a pagar la matrícula. Eso es lo que hace el Ecuador con la ley temporal, pero eso sí, solo diciembre. Después de diciembre seguimos con solamente la asistencia técnica. Exactamente lo mismo pasa con el COPSI y la ley de fomento productivo. En la ley de fomento productivo te ofrecen una ganga, una especial por 24 meses. Si inviertes en 24 meses te doy algo especial. ¿Qué te doy especial? Lo mismo que te da el COPSI pero mejorado. Sí, Tal vez debieron reformar el COPSI. No, porque lo hacían permanente. Y la intención del Estado no era de dar un incentivo permanente más amplio del que ya había ofrecido en el COPSI. Sin embargo, en la ley de fomento productivo, Pablo, una parte importante era recaudatoria, ¿no? Claro. A través de una serie de planes especiales, es decir, si usted me paga hasta tal fecha, usted no paga intereses y recaudo, que era un componente. Pero en el otro componente, caemos un poquito en lo que conversábamos en la primera parte del programa. Sí, esta de aquí es temporal y coincido totalmente contigo, pero me vuelven a hablar del contrato de inversión y cuando yo confundo las figuras y digo en esta que me dan determinadas prerrogativas, termino un poco como usuario no teniendo claras las reglas del juego. Ya, hay que tener en cuenta que el contrato de inversión es una opción que tiene el inversionista. Para acceder a los beneficios no necesitas el contrato de inversión. Para acceder a los incentivos de exoneración del impuesto a la renta y del anticipo, no necesitas el convenio. ¿Para qué necesitas el convenio? Bueno, para dar estabilidad jurídica, para obtener otros beneficios que solo se dan en el evento de que tú tengas un contrato de inversión. Por ejemplo, en la ley de fomento productivo se exonera del ISD en la importación de maquinarias y equipos utilizados en la actividad, en la inversión que vas a realizar. Entonces, eso aplica solo si tienes un convenio de inversión. Por ejemplo, en la ley de fomento productivo dice los contratos que hayan sido suscritos en el 2018 con anterioridad a la ley de fomento productivo, se entenderán incorporadas todos los cambios que sean con la ley de fomento productivo. Es decir, yo hice un contrato con el Estado
en el mes de mayo del 2018, en la época que no había ley de fomento productivo, pero sí había COPSI. Por tanto, yo accedí a 5 años, firmé con el Estado por 5 años y en el mismo 2008 me cambian la ley y ahora dicen que ya no son 5, que son 8 o que son 12. La ley prevé ese caso y te dice, si firmaste un contrato, esos 5 se convierten en 8 o en 12, pero si tienes contrato. Entonces, hay aspectos que tú puedes aprovechar con el contrato y hay otros aspectos que no necesitas del contrato. Eso va a depender de la valoración que haga el inversionista y sobre todo el monto de la inversión. Mientras mayor es el monto de la inversión, creo yo, va a haber más la exigencia de tener un panorama claro de seguridad jurídica, de reglas claras, de incentivos que hayan sido calificados, de actividades que hayan sido calificadas como prioritarias. Porque uno de los aspectos importantes de estas leyes es que son leyes de inversión, no son leyes tributarias simplemente. Entonces, son para atraer. Atraer. Entonces, si te dice, para calificar necesita ser de un sector priorizado, la gran pregunta, la gran interrogante es, bueno, ¿y cuáles son los sectores priorizados? Lo que te decía al principio, viene una ley y da de manera general cuáles son los sectores priorizados. De una manera muy vaga, muy amplia, al momento de aterrizar la norma secundaria, ahí comienza el cortapisa a funcionar, ¿sí? Entonces llega un momento en que el inversionista dice, bueno, ¿y yo qué certeza tengo que el día de mañana, que creo que estoy como sector priorizado, resulta que no? Y la gran interrogante que no la despeja la ley, lamentablemente, es quién califica si es sector priorizado. O es el Ministerio de la Producción a través del convenio, o es el Servicio de Rentas Internas a través de la determinación. Claro, porque taxativamente no se han puesto los sectores priorizados. No están suficientemente claros, así es. Sí, definitivamente en la ley taxativamente se dice o se debería especificar cuáles son los sectores priorizados. Cuando yo revisaba aquello, veía que lo que se ponía volvía a ser vago. En esta ley también. Claro, por supuesto. Y eso es un problema porque todo inversionista dice, ok, yo voy a hacer una actividad de logística. Voy a poner un local, voy a hacer una inversión para modificar, reparar contenedores y voy a enviar los contenedores. La pregunta es, ¿eso es logística? Uno dice, bueno, sí, es que la logística es algo muy amplio. Pero si está la logística, entonces el transporte también está incluido. Entonces viene un problema, porque dentro del concepto de logística te ponen el transporte también, pues. Pero si es que yo soy transporte, ya no puedo hacer logística, porque hay una ley que dice que si hago transporte, la actividad es exclusiva, ya no puedo hacer, tiene que ser otra empresa la que haga logística. ¿Hasta dónde llega el hacer logística? Porque me pueden decir, no, para hacer logística, el día de mañana, una ley secundaria, una norma secundaria, no, es que se entiende que para hacer logística necesitas cumplir cinco requisitos. Sí, pero eso no está en la ley, pues. Y por medio de una norma inferior limitas. Entonces, ¿quién es el que determina? ¿Quién es el que dilucida administrativamente? ¿El Ministerio de la Producción porque tengo un contrato de inversión? ¿O es el Servicio de Rentas Internas dentro de un proceso de determinación? Eso es algo crucial para dar seguridad al inversionista, para que el inversionista pueda saber si es que efectivamente tiene o no tiene derecho. Porque para él es sencillo, él simplemente tiene que evaluar dentro de su plan de negocio si es que va a tener un beneficio o no. Si dice, no voy a tener el beneficio, evalúa si sigue siendo negocio. Y si va a tener un beneficio, decide si quiere hacer el negocio. Pero eso de que piensa que tiene el beneficio y resulta que después no lo tiene y lo tiene que pagar con intereses, multas y recargos porque hubo una norma que cambió, eso es lo que creo que debe de mejorarse en las leyes de incentivo tributario. Tienen que ser mucho más claras en cuanto a la competencia. En este punto, en cuanto a la competencia de la competencia administrativa para poder determinar quiénes son los que califican. Los que califican deberían tener una medallita, ¿sí? De tal manera que no haya la menor confusión. Obviamente, para conseguir la medallita tengo que justificarlo, presentar mi plan de inversión, cumplir con mi plan de inversión y si lo hago, tengo mi medallita del sector priorizado, ya cumplí con ese requisito, es incuestionable. La opción que tengo es ir a decirle al Servicio de Rentas Internas en una consulta, oye, si yo voy a hacer este tipo de actividades, ya entorpezco el desarrollo de la actividad. Y la intención es que estas leyes de fomento productivo vayan de la mano de normas que viabilicen, que agilicen este tipo de inversiones. Porque si a un inversionista le dices, bueno, tú tienes esta gran ventaja, pero tienes este otro gran riesgo y tienes que transitar por este camino tortuoso, ya esa gran ventaja comienza a perder valor.
Sí, es real, y uno de los temas que legislativamente más complican son estas imprecisiones que se dan en el marco de temas como el que estamos hablando de la Ley de Fomento Productivo. Es decir, legislo o me voy a hacer muy reglamentarias las leyes, aunque es una barbaridad lo que digo, pero es una verdad. La gente coge, hace la ley y en la ley va poniendo una serie de definiciones que realmente son reglamentarias. O se habla de que se darán futuras reformas con la finalidad de ajustar el marco de la ley. El problema es que hasta que se dan esas reformas, sigue detenida la inversión. Sigue detenida la inversión, y cuando ya parece que las reformas salen, que tienen que ver con esa ley, sale una nueva ley que prácticamente deja sin efecto. Lo vi, por ejemplo, para coger un caso, lo vi en el Código de Ambiente. El famoso Código de Ambiente entra en vigencia en abril del año pasado. Hasta ahora se está discutiendo el reglamento y ya por ahí escuché que hay un nuevo Código de Ambiente que se empieza a discutir. Todas esas cosas traen mucha inseguridad. Quedan muchas cosas por discutir. Sí. Esa la vamos a desarrollar, Pablo, si me permite, en un segundo programa. Quiero agradecerte pues la gentileza de habernos acompañado el día de hoy, y a ustedes invitarlos como siempre a nuestro siguiente segmento de A Tiempo con Casinelli.